Saludos desde Caracas. Esta es la participación semanal de Juan Carlos Monedero para, sin embargo, con el título Venezuela, una oposición en terapia intensiva. Hay dos estados en el mundo donde lo que hacen, especialmente si hay elecciones, es leído en el resto del mundo occidental más como política interior que como política exterior. Uno es, y es razonable, los Estados Unidos. El otro, y es más difícil de explicar, es Venezuela. El chavismo ha obtenido el 82,6% de los votos en la Asamblea, 256 asientos de los 285 en disputa. La oposición solo ha ganado 29 puestos, con una participación en total del 42,63%, ligeramente superior a las mismas elecciones de hace 4 años. Igualmente, el chavismo ha ganado en 23 de los 24 estados, mientras que la oposición, con un candidato, es verdad, con mucha aceptación popular, ha ganado en uno, en el estado de Cojedes. Parece evidente que mientras en la política venezolana Nicolás Maduro parece jugar al ajedrez, de manera que calcula las jugadas viendo varios pasos por delante, la oposición juega al parchís, atenta solamente al movimiento inmediato, jugando sobre todo a un golpe de suerte y encima dejando que le echen los dados desde fuera, es decir, desde los Estados Unidos. Mientras que el gran polo patriótico Simón Bolívar ha ido junto a otras 12 fuerzas políticas, la oposición ha ido una vez más dividida. En total se han presentado 10 fuerzas opositoras y además con posiciones encontradas, entre ellas hasta incluso respecto de las reglas del juego. El chavismo, al contrario, ha configurado un frente amplio que es la única manera que tiene la izquierda hoy en el mundo de ganar elecciones. Pensemos en México, en Colombia o en Chile. Además, el chavismo sigue, como viene haciendo desde 1998, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones, cumpliendo con el hilo constitucional. Incluso cuando pusieron en marcha un proceso constituyente, mientras que una parte de la oposición, que además es la más jaleada internacionalmente, a la que los medios del mainstream sigue apostando, pues siguen reclamando patear el tablero porque no les salen las cosas como quisieran. Actores políticos relevantes de la oposición como Manuel Rosales o Enrique Capriles, que habían participado del frente opositor, decidieron tomar parte en las elecciones. Capriles ha conseguido el acta de diputado, Rosales, por el contrario, ha perdido la gobernación del Zulia. Pero es que ambos han sido expulsados de la plataforma que dirige María Corina Machado, que si pudiera, seguro les mandaría a una cárcel en El Salvador. El sector de María Corina Machado buscó que no se convocaran estas elecciones para poder legitimar así el marco de que en Venezuela no se respeta la democracia. De hecho, hicieron circular una información falsa donde con un membrete del Consejo Nacional Electoral supuestamente se anulaban las elecciones. Así contribuían a que menos gente fuera a votar. Eso tenía su lógica, porque el país está sometido a sanciones y a un bloqueo de los Estados Unidos y de la Unión Europea, de manera que las elecciones parten con una enorme desigualdad. En cualquier caso, Nicolás Maduro ha insistido en que la legitimidad de su gobierno y de su política tiene que ser obtenida en las urnas. Y una vez más ha demostrado quién tiene el apoyo popular y quién ganó las elecciones tan controvertidas presidenciales del verano pasado. La oposición buscó también que, como en otros países latinoamericanos, hubiera violencia. Pensemos en Ecuador, donde asesinaron incluso a un candidato presidencial. Un par de días antes de las elecciones en Venezuela, algunos miembros de esa oposición, que solamente tiene en su cabeza una salida violenta, se complotaron para atentar, sin éxito, durante la jornada electoral, porque como ya no tienen apoyo popular, fueron rápidamente detenidos y su intento volvió a fracasar. La violencia, sin apoyo popular, siempre va a ser entendida como terrorismo, así que la baza de la violencia tampoco les funcionó. Insistieron con la vocería de los medios internacionales en que las elecciones no son legítimas, que había habido fraude, que el Consejo Nacional Electoral era de parte, pero no se cuenta que se presentaron una decena de partidos de la oposición y que pese al mal resultado general, una parte de ellos vio cómo los votos que recibieron se transformaron en 29 puestos en la Asamblea Nacional, muchos más en las asambleas legislativas, incluso en una gobernación, como decíamos, la del estado Cojedes. No tiene mucho sentido descalificar al mismo Consejo Nacional Electoral que valida el triunfo de los opositores, donde los votos les dicen que han ganado. La oposición, al fracasar todos los demás marcos, ha insistido que hubo una abstención abrumadora, pero que esa abstención solo está en los deseos opositores de María Corina Machado. La negación de la realidad de esta señora solamente se entiende por la insistencia de los medios en presentar como reales sus ensueños y por lo funcional que resulta algunas cancillerías, una aliada
dispuesta a defender incluso la intervención armada de otros países en Venezuela. México sabe de qué va este asunto cuando desde gobiernos anteriores del país se entregaba el territorio nacional para que los norteamericanos hicieran y deshicieran. El gran polo patriótico Simón Bolívar, que es el nombre del Frente Amplio Bolivariano, se parece más a Venezuela que cualquiera de los demás partidos. Y esto es importante, porque un país que quiera ganar las elecciones debe parecerse al país que quiere representar. La propia pluralidad de este polo patriótico expresa mejor la pluralidad del país que los partidos aislados. Si tuviera que destacar un rasgo de estas elecciones, sería la constatación de que Venezuela ha cambiado. Esto es algo que la oposición no termina de entender y por eso está en terapia intensiva. Y también, claro, esto se traduce en sus dificultades para contactar con el pueblo, porque si no entiendes a tu pueblo, ¿cómo te van a votar? López Obrador entendió que había un México que no estaba representado ni por el PRI ni por el PAN. Igual le pasó a Gustavo Petro cuando puso en marcha el pacto histórico, y hace una década también lo entendió Podemos después de las manifestaciones en las plazas de los indignados y en el Uruguay del Frente Amplio desde hace muchísimo más tiempo. Quienes continúan esa senda triunfan y que no, pues, al vertedero de la historia. Hoy hay una Venezuela diferente y la entiende mejor Nicolás Maduro que cualquier líder de la oposición. Esa transformación tiene que ver, lógicamente, con el cambio generacional. Los jóvenes leen el mundo de manera diferente. No se ha mencionado, pero mientras el chavismo ha incluido a mujeres en sus filas, por ejemplo, han salido elegidas 5 gobernadoras, la oposición sigue teniendo enormes problemas con eso. En los diputados elegidos por las listas nacionales de la oposición no hay ni una sola mujer. Hay que entender también la proliferación de las tecnologías digitales que han horizontalizado las relaciones. La tecnología obliga a cambios en la política y por eso los partidos clásicos que sigan viviendo en la tecnología del pasado, pues se quedan anticuados. El gobierno, cuidado, también ha salido desafiado, porque hay una nueva Venezuela. El sufrimiento del pueblo venezolano por las sanciones y el bloqueo les hace más exigentes. Igual la experiencia obtenida al tener que salir del país, lo que genera un contraste al regresar. El venezolano siempre regresa a su país. Por último, y nada desdeñable, en Venezuela ha emergido una clase empresarial que ha nacido como respuesta al bloqueo y a las sanciones y que contrasta en un país donde los empresarios tradicionalmente solo buscaban dólares baratos del gobierno para poder importar mercancías que al tiempo impedían el desarrollo industrial del país. Hay un aspecto esencial que tiene que ver con que hoy la política está a menudo más definida por cuestiones territoriales que por el eje derecha-izquierda. Hay unas nuevas sensibilidades que tienen que ver con el cambio geopolítico que vivimos en el mundo. Lo territorial está ganando peso a lo ideológico, o dicho de otra manera, la defensa de los intereses nacionales del territorio en el contexto del mundo posglobalización pesa más que el tradicional eje derecha-izquierda. Si la globalización nos llevó a olvidar el territorio, porque lo importante era ser cosmopolita, ahora está regresando la nación. No es que desaparezca el eje izquierda-derecha, que sigue siendo muy relevante, sino que en muchas ocasiones se subordina a las demandas de los territorios. Un ejemplo que se puede poner para entender esto mejor: las alianzas en bloques en América Latina. Tú puedes no necesariamente compartir la ideología de los países que configuran el bloque de los BRICS. Y sin embargo, puedes hacer alianzas con esos países como una manera de frenar las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos y de la OTAN en tu territorio. La gran victoria del chavismo le da tranquilidad al gobierno y lanza una advertencia a Donald Trump de que no le va a resultar tan sencillo poner de rodillas a Venezuela. Pero insistimos, el gobierno de Maduro también sale desafiado. ¿Por qué? Yo creo que el presidente Maduro lo sabe. Comparemos un momento dos países, Argentina y Venezuela, Javier Milei y Nicolás Maduro, y que el diablo me perdone. En Argentina se están retirando tareas al Estado. ¿Y a quién se están entregando? En eso que se llama gobernanza económica, pues es una manera elegante de decir que se están entregando al mercado. Puro neoliberalismo. Por supuesto, todo esto viene con privatizaciones, desregulación y la necesaria intervención policial para frenar las protestas de los trabajadores y trabajadoras que se ven perjudicados por esa política a favor de las empresas. Enfrente tenemos a Venezuela, que también retira competencias que son del Estado, pero se las entrega no a las empresas, sino a los consejos comunales. Es decir, inyecta democracia al gobierno representativo, hace participativa la democracia liberal.
En el caso de Milei, el Estado se desentiende y deja a los ciudadanos que arreglen cuentas en el mercado, de manera que el que no triunfe pues se verá a sí mismo como un perdedor que debe asumir su fracaso y no le podrá reclamar nada a nadie, sino que lo entenderá como resultado de su mala suerte, de su destino, o quizá un castigo porque no se ha esforzado lo suficiente. Por el contrario, en el caso de Venezuela hay una voluntad de que el pueblo se responsabilice. No lo he visto reseñado en ningún medio internacional, pero hay que recordar que ha sido el pueblo el que ha elegido previamente en un proceso de primarias a los candidatos chavistas, que luego ha elegido el 25 de mayo. Si le das al pueblo la confianza de elegir quiénes se postulan para presentarse a las elecciones, es más fácil que ese pueblo termine la tarea eligiendo al candidato o candidata que previamente ha seleccionado. Claro, los consejos comunales en Venezuela van a decidir sobre una parte del gasto público, de manera que igualmente se comprometen, se implican para decidir cómo se utiliza el dinero de todos. Esa confianza es una escuela de ciudadanía democrática. Es verdad que en este primer momento el nivel de complejidad no puede ser muy alto y los consejos comunales no pueden ahora mismo decidir por el país sobre cuestiones que impliquen experticia internacional o económica o jurídica o tecnológica, pero el pueblo ya ha empezado a tomar decisiones. Se trata de ir probando, ensayando, ajustando, pero es evidente que el camino que se ha elegido en Venezuela es el democrático, porque es el pueblo, mientras que en Argentina es el mercado y las empresas quienes toman las decisiones, y el mercado y las empresas siempre están viciados por las enormes desigualdades de partida y también las que generan en su desempeño. Ese pueblo que empieza a participar en la economía y en la política de manera nueva o con ímpetu renovado también está aprendiendo a exigir al Estado que sea diferente al Estado tradicional venezolano, ese heredado de la colonia, que en realidad fue una capitanía general, porque Venezuela no tenía minas y por tanto no fue un virreinato, un Estado que se vio luego debilitado aún más por los conflictos internos durante el siglo XIX y que finalmente fue construido de manera rentista, que esta es la palabra clave para entender la Venezuela tradicional, como una herramienta de las élites en el siglo XX, cuando ya tenía en su mano la gestión del petróleo del Estado, tenía el petróleo y a partir de ahí construyó unas relaciones, rentistas. A ese Estado es al que le va a exigir esa nueva burguesía empresarial que ha emergido como respuesta, decíamos, al bloqueo y a las sanciones, una mayor eficiencia. Le va a exigir que no sea corrupto, que no ayude a los empresarios que hacen trampas y también que no entregue el mercado venezolano que tanto les ha costado construir a los intereses norteamericanos. Por eso la nueva burguesía venezolana no está con la oposición, porque la oposición depende de los Estados Unidos, sino que están con el gobierno. Y una vez más, aquí se entiende con claridad cómo los asuntos territoriales, la defensa del territorio, está por encima de los intereses ideológicos, donde se presupone que los empresarios apoyarían a la derecha. Y también el pueblo, al que se le ha entregado la capacidad de tomar decisiones y se ha empoderado, le va a exigir al Estado cosas similares: eficiencia, lucha contra la corrupción y que les escuchen. Añadamos que esos venezolanos y venezolanas que han hecho el esfuerzo de irse del país por culpa de las sanciones y el bloqueo, cuando regresen lo harán como quien regresa de una guerra y serán muy exigentes tanto con los que les expulsaron de su país apoyando las sanciones y el bloqueo contra María Corina Machado, como con la dirección política del país, que a día de hoy es el chavismo. La participación electoral, decíamos, ha sido en estas elecciones altas para unos comicios que no son presidenciales, el 42%, contando además con la gente que ha salido del país por las dificultades económicas. Es una participación alta, que además ha superado a la de hace 4 años. Los que critican además a Venezuela, diciendo que es una participación baja, se olvidan de que en elecciones locales en Estados Unidos participa menos del 20%, no el 42%, menos del 20%. Intuyo que empieza una nueva etapa en la política venezolana, una nueva etapa acorde con la nueva venezolana que ha nacido en estos años, que ha nacido también de las dificultades y de la superación de las dificultades en un contexto en cambio mundial. La superación de las dificultades no puede entenderse al margen de todas estas transformaciones que estamos viendo en el mundo. La oposición ha visto que la población venezolana no les apoya, les ha mandado a la unidad de terapia intensiva, de manera que tendrán que reinventarse o morir. Hablando de muerte, a la muerte de Franco, los franquistas siguieron queriendo volver al franquismo, esta vez votando. Y Manuel Fraga, que era el ministro de Franco,
que había firmado sentencias de muerte, fundó Alianza Popular esperando que así iban a regresar a los principios fundamentales del franquismo, pero no tuvo ningún éxito, hasta que se dio cuenta de que no iban a ningún lado y dio paso a una nueva generación que ya no tenía nada que ver con la dictadura, que es todo lo contrario de lo que le ocurre a la oposición venezolana, que sigue siendo la misma que dio el golpe de Estado contra Chávez hace más de 20 años y que es incapaz de renovarse. El gobierno de Nicolás Maduro deberá también hacer más eficiente al Estado, como decíamos, deberá luchar contra los malos funcionarios públicos y como tarea esencial deberá colaborar en la formación de un pueblo al que, si le estás entregando responsabilidades, también tienes que darle las herramientas para construir el conocimiento y la experticia. La Universidad de las Comunas, donde se podrán formar los comuneros y las comuneras, va en la buena dirección cuando quieres construir un Estado comunal. Pero es igual de importante que el Estado forme a funcionarios públicos, a servidores públicos que sepan dar respuesta a las nuevas demandas populares. Por ejemplo, si quieres dirigir empresas públicas, pues es importante tener la preparación adecuada. No se van a terminar las dificultades internacionales de Venezuela con este resultado, aunque es verdad que van a mitigar los ataques desde fuera. Pero no olvidemos que los intentos de control de Trump chocan necesariamente contra Venezuela. No es gratuito el ataque contra este país. Venezuela desbarata los planes norteamericanos que ahora está acelerando Trump, cuando quiere controlar las rutas marítimas. De ahí el Esequibo o todo el Mar Caribe pues es un objetivo. Cuando quiere controlar los recursos energéticos y Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, y aquí otra vez aparece el Esequibo. Cuando quiere mantener el dólar como moneda de reserva y de transacciones internacionales, cuando fue Venezuela quien empezó a hablar de utilizar otro tipo de monedas en los intercambios de petróleo. Cuando quiere controlar la diplomacia y en Naciones Unidas o creando la UNASUR o la CELAC, Venezuela impulsa frenar la influencia norteamericana en la diplomacia mundial, o cuando las guerras y las armas son la herramienta esencial de los Estados Unidos y desde Venezuela le dicen que no sirven para controlar el país. O también la religión. En fin, no olvidemos que Steve Bannon ha amenazado con un cisma en la Iglesia Católica y Nicolás Maduro siempre tuvo una buena relación con el Papa Francisco. Se repite mucho la frase de Gramsci, y es verdad que hay un viejo mundo que no termina de marcharse y un nuevo mundo que quieren hacer, pero no termina de hacerlo. Pero cuidado, a diferencia de lo que veía Gramsci en los años 30, parece que ese nuevo mundo que quieren hacer está empujando en algunos lugares en la dirección correcta y va emergiendo.